damos inicio al primer panel, Experiencia Internacional y las Garantías Judiciales. Quienes nos acompañan hoy, el doctor Juan David Vélez, honorable representante a la Cámara de los Colombianos en el Exterior, quien hablará del caso Andrés Felipe Arias, Garantías Judiciales ante la ONU. El doctor Rafael Nieto Loaiza pide disculpas, desafortunadamente quebrantos de salud le impidieron estar hoy. También nos acompaña David Bertel, presidente de la Fundación Envero de Canadá y defensor de derechos humanos. Modera el colega Juan Diego Restrepo Echeverri, director del portal Verdad Abierta. La mecánica va a ser la siguiente: por temas de tiempo, cada uno va a tener de 20 a 25 minutos. A los 20 minutos les estaremos anunciando para que ya hagan un cierre. Si hay algunas preguntas o algo, por favor, nos las hacen llegar. Escritas, por favor. Sí, no. Entonces, ante todo, agradecer a Fondejusticia por la invitación. El equipo de verdadabierta.com se siente muy halagado por estar en un foro de esta magnitud e importancia y por la relevancia del tema. Estamos prestos un poco a moderar esto y a hacer las preguntas poco pertinentes para que esto sea un poco más dinámico. El orden va a ser primero el congresista Juan David, luego habla David. Tendremos entonces un par de preguntas desde la moderación, luego le daremos la participación al público a través de las preguntas que ustedes nos envíen por escrito. No tendremos mucho tiempo y luego haremos un ejercicio de cierre para dejar pues las conclusiones pertinentes en un evento de estos académicos que básicamente lo que pretende es justamente dejar conclusiones y mirar cómo se puede seguir de cara al futuro en este tipo de eventos. Entonces, congresista Juan David, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero disculparme, estoy un poco afónico, pero haremos este esfuerzo por este tema tan importante. Quiero darle las gracias especialmente a Fondejusticia y Verdad, a Lorena Leal por el liderazgo y a todo su equipo por el liderazgo de este importante foro acá en las instalaciones del Congreso de la República. Quiero darle un saludo muy especial a la honorable senadora Paola Holguín, aquí presente, quien es una gran defensora de muchos temas judiciales y quien nos ha acompañado y ha acompañado toda esta lucha democrática en el país y es una excelente, extraordinaria senadora de la República. A mis compañeros de panel, David Bernet y Juan Diego, y por supuesto a cada uno de los invitados aquí presentes para iniciar este importantísimo foro. Yo quiero hablarles del doctor Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura y quien ha mantenido una frase supremamente importante durante todo el tiempo de la persecución política y judicial de la cual ha sido víctima, y es: sin justicia no hay paz. Quiero que mantengamos claro ese mensaje. ¿Y quién es Andrés Felipe Arias? Andrés Felipe Arias es un hombre nacido en Medellín, Antioquia, que hoy tiene 46 años de edad. Fue ministro de Agricultura durante 3 años y medio, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Fue precandidato presidencial en el año 2010 por el Partido Conservador para las elecciones del año 2010. Estudió en Medellín, donde recibió diferentes premios por su excelencia académica. Prestó servicio militar. Se graduó como economista de la Universidad de los Andes, donde también ahí estudió su maestría en economía. Y fue becario por el Banco de la República para que estudiara su doctorado en la Universidad de California en economía.
recibiendo todo tipo de distinciones académicas y donde participó y pudo hacer su pasantía en el Fondo Monetario Internacional. Sin duda alguna, un hombre brillante. Inició durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe como asistente del gerente técnico en el Ministerio de Hacienda. Rápidamente, gracias a sus capacidades, fue nombrado viceministro de Agricultura y solamente un año después fue nombrado como ministro de Agricultura, donde tuvimos como país enormes éxitos. Un crecimiento en el año 2008 del 4.7% en el sector del agro colombiano, la cifra más alta en 20 años, donde con programas como Agroingreso Seguro se destinaron 1.3 billones de pesos al sector del agro colombiano, permitiéndole a todo el sector acceder a temas tecnológicos que permitieron precisamente este crecimiento tan importante. Pero fue en febrero del 2009 cuando él renuncia al ministerio y presenta su aspiración presidencial marcando en las encuestas números supremamente altos para poder acceder a la presidencia de la República del año 2010. Y fue en ese momento que, tras perder la consulta en su partido, empezó a ser víctima de una persecución y de un desprestigio personal. ¿Qué fue Agroingreso Seguro? Un programa que estaba destinado para todos, absolutamente todos los agricultores del país, los pequeños, los medianos y los grandes. Era para que pudieran acceder a los recursos del Estado para poder mejorar su productividad y su capacidad para poder enfrentar un mundo globalizado y los nuevos retos que estaba enfrentando Colombia, como eran los tratados de libre comercio, especialmente con el de Estados Unidos, que estaba siendo negociado o que iba a ser negociado y posteriormente fue ratificado. Un programa que benefició a 382.611 productores entre el año 2007 y 2009, donde cabe destacar que el 99% de esas personas fueron pequeños y medianos productores, y donde el 84% de los recursos fueron precisamente destinados para los pequeños productores. Eso es muy importante, sobre todo por el mensaje político que se ha tratado de vender sobre el programa Agroingresos Seguros. Y hay temas supremamente claves en este programa. André Felipe Arias jamás entregó los subsidios del programa como ministro, porque los módulos estaban diseñados para que Finagro pudiera destinarle el tema de los créditos blandos, para que la asistencia técnica fuera desarrollada y destinada por Fediarroz o la Federación Nacional de Cafeteros, para que el módulo de investigación estuviera a cargo del Centro Interamericano de Agricultura Tropical y para que el módulo de riego, que fue clave en su proceso, fuera encargado del Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura, el IICA, organismo adjunto a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Hay que recordar que el IICA y la OEA venían suscribiendo este mismo tipo de convenios técnicos y científicos con el Ministerio de Agricultura durante más de 30 años. Se habían suscrito 132 contratos de manera directa. Y los funcionarios, incluso en el proceso judicial de Agroingresos Seguros, los funcionarios del IICA manifestaron que ningún funcionario del Ministerio de Agricultura ejerció influencia alguna en los proyectos de riego. Entonces queda demostrado que aunque hubo fallas
las fallas las realizaron, o la trampa la realizaron unos individuales, específicamente un ingeniero del departamento de Magdalena que diseñó la estrategia de fraccionar unos territorios, unas zonas, para recibir mayores beneficios del programa. Esta persona confesó lo que hizo, confesó que engañó al Estado colombiano, que defraudó al Estado colombiano, pero también confesó que nunca tuvo contacto previo con el ministro de Agricultura de ese entonces, el doctor Andrés Felipe Arias. En este orden de ideas, hay 3 mitos que es importante señalar que se deben empezar a desvirtuar. El Tribunal de Cundinamarca estableció que el IICA identificaba, calificaba y seleccionaba con plena autonomía los proyectos que deberían ser beneficiarios del programa. El IICA, no el ministerio. La Procuraduría General absolvió al doctor Andrés Felipe Arias de cualquier anomalía en su patrimonio personal o familiar. Por eso es claro decir que Andrés Felipe Arias no se robó un solo peso, no se lucró del programa. Y también la Corte Suprema de Justicia concluyó que Andrés Felipe Arias no usó el programa como plataforma presidencial o que tuviera conexidad con los delitos imputados. Vamos al proceso judicial. En primer lugar, ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Felipe Arias fue acusado por la fiscal de entonces, la doctora Vivian Morales, quien fue destituida posteriormente por el Consejo de Estado al decidir que su elección fue de manera ilegal. Pero fue acusada por ella a pesar de que el esposo tenía vínculos o presuntamente vínculos comprobados con grupos paramilitares. Paramilitares que fueron extraditados durante el gobierno donde hacía parte el doctor Andrés Felipe Arias. La magistrada ponente María del Rosario González radicó su ponencia a pesar de estar inhabilitada, pues en otros procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se había declarado víctima de él, por ende estaba inhabilitada. El fallo condenatorio del doctor Andrés Felipe Arias es un delito de sospecha. Jamás se le pudo comprobar que participó en acciones fraudulentas hacia el Estado. Solamente había una sospecha. Tuvo consecuencias tremendas. Uno de los magistrados que hizo parte de la discusión y finalmente del fallo solamente estuvo 1 mes y nunca participó en el juicio. Sin embargo, estuvo en la deliberación y firmó el fallo en contra de Andrés Felipe Arias. La Corte Suprema de Justicia en el año 2014 filtró intencionalmente el viernes antes de la segunda vuelta de la elección presidencial el fallo condenatorio a Andrés Felipe Arias, a pesar de que no se habían reunido a deliberar dicha ponencia y dicho fallo. Obviamente sus intenciones eran políticas. Hay que recordar que hay grabaciones de la Corte Suprema de Justicia que han presentado otras personas perseguidas por la misma, donde se escucha a magistrados hablar de los fallos políticos y no judiciales. Y fue así que también un magistrado presentó su salvamento de voto y establece claramente que al doctor Arias se le violó
el debido proceso y el derecho a la defensa. Una cantidad de anomalías. Es un proceso totalmente injusto. Ya explicado lo que era el programa Agroingresos Seguros, se le condena por 2 delitos: celebrar convenios de cooperación técnica con la OEA. Ya lo expliqué, durante más de 30 años se habían realizado exactamente los mismos convenios. Posteriormente a la condena, los ministros de Agricultura continuaron realizando convenios idénticos con el mismo Instituto Interamericano de Agricultura, el IICA, y la OEA. Podríamos decir que entonces todos los ministros deberían estar presos por el mismo delito. No es así. Y a Andrés Felipe Arias también se le ha condenado por peculado a favor de unos terceros que nunca conoció y que nunca le dieron nada a cambio, como está comprobado. La Procuraduría en su proceso administrativo lo condena, pero aclara que nunca hubo dolo y pide por eso la absolución en el proceso penal de la Corte Suprema de Justicia. Y Andrés Felipe Arias injustamente fue condenado a 17 años de cárcel. Una condena que ni siquiera las vemos a violadores, asesinos, secuestradores de este país. Pero yo sí tengo que dar una claridad. Aquí no estamos hablando de una condena desproporcional, que claro que lo es, pero no estamos hablando de una condena desproporcional. Estamos hablando de una condena injusta. Andrés Felipe Arias no merece un solo día de cárcel, a pesar de que ha padecido 4. El año pasado, mediante todos los mecanismos de defensa que se han hecho nacional e internacionalmente, el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó de manera unánime que al doctor Arias se le violaron sus derechos. En primer lugar, se le violaron todos sus derechos políticos, pero también se le violó el derecho de la doble instancia, de poder acudir a un superior jerárquico para revisar su sentencia, poderla apelar. Hoy sigue siendo víctima de que le niegan ese derecho universal. Y a pesar de que el mismo Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció 180 días para el Estado colombiano poder salvaguardar ese derecho de Andrés Felipe Arias, hoy es claro que no hay intención alguna de permitirle a Andrés Felipe Arias demostrar su inocencia, porque jamás se le ha podido demostrar la culpabilidad. Para terminar, quiero manifestar también que conozco de cerca el drama familiar. Andrés Felipe Arias se fue privado de su libertad cuando Juan Pedro, su segundo hijo, tenía 1 mes de nacido. Sus hijos no han visto a su padre, no los han visto durante su desarrollo y crecimiento, porque su padre ha sido privado de la libertad. Su esposa Catalina, su pequeña hija Eloísa, sus padres han sido también víctimas de esta persecución. Andrés Felipe Arias solicitó durante reiteradas ocasiones la libertad, y cuando se le concedió y se filtró intencionalmente antes de la segunda vuelta del 2014 presidencial, acudió a la embajada de los Estados Unidos manifestando claramente que requería una visa para poder viajar a los Estados Unidos, solicitar asilo político y protección para él y su familia, debido a que existía
una claridad en la persecución política y judicial del cual era víctima. La Embajada de los Estados Unidos le otorgó la visa, viajó, inmediatamente solicitó asilo político, gozó un tiempo en libertad y bajo un cambio político y una decisión de persecución clara y evidente del gobierno anterior, utilizaron la negación del tratado de extradición durante un tiempo con los Estados Unidos para no extraditar narcotraficantes como el venezolano Walid Maclet, pero intencionalmente la página web de la Cancillería cambiaron de que sí existía un tratado de extradición con los Estados Unidos para solicitar a Andrés Felipe para regresar acá a Colombia. Sin duda alguna, se ve la persecución política, es evidente. Hoy se encuentra privado de la libertad en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, en la Florida, esperando un proceso judicial donde pueda demostrar en primer lugar que es un perseguido político por las altas cortes y un sector de la política nacional y por los narcoterroristas de las FARC, y por supuesto demostrar que el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos no está vigente. Somos conscientes de la persecución, somos conscientes de lo que es víctima su familia, del dolor de Catalina, lo dice Juan Pedro, del cansancio, pero también de la fortaleza de esa familia y de quienes los acompañamos, como el presidente Álvaro Uribe, como la doctora Paola Holguín, como mis compañeros de bancada, comprometidos en que de verdad exista justicia, porque lo he manifestado en diferentes medios de comunicación, en columnas de opinión. Para la sociedad y para el sistema judicial es peor un inocente en la cárcel que un criminal en la calle. Por eso quiero terminar con la frase que les dije que debíamos recordar: en Colombia, sin justicia no habrá paz. Muchas gracias. Buenos días. Terrible caso. Y estamos viendo que en casos de culpables fabricados, pues en estos casos no quedan afectados solamente las víctimas mismas, sino también las familias. O sea, es un fenómeno terrible que arruina vidas y familias. Realmente, pues sinceramente espero una salida favorable para este caso y vamos a ver de qué forma podemos apoyar. Bueno, no se ve todavía, pero tengo dos cabezas. La primera es presidente de una organización canadiense de defensa de los derechos humanos, Envero. Entonces, primero voy a hablar como presidente de Envero. Voy a decir que, bueno, primero es un orgullo realmente estar acá y poder compartir con ustedes, con mis compañeros. Gracias a la Fundación Fondo de Justicia y Verdad por la organización de este foro. Organizamos semejante foro en México hace unos meses y ver que se está organizando, pues que se ha organizado un capítulo colombiano, específicamente colombiano, pues ya es un gran logro. Felicito a Lorena Leal Castaño, uno de los grandes orgullos que tengo como presidente de Envero es haberla conocido y haber iniciado una colaboración entre su fundación y la organización que presido. Quiero empezar con una buena noticia. La buena noticia es que en un caso de culpable fabricado perdido, ya que en el año, si no me equivoco, bueno, hace unos años, creo que en el 2014, 2015,
La Corte Suprema de Justicia había confirmado la sentencia de la señora Judith Brazar. Bueno, de hecho, el magistrado ponente era Leonidas Bustos. Entonces, se había confirmado la condena en contra de Judith Brazar. Y las instancias inferiores la habían encontrado culpable de haber mandado a asesinar a su esposo, Felipe Rojas Géneco. Pues estudiando el caso, estudiándolo bien, encontramos que pues se trataban de testimonios falsos, declaraciones de falsos testigos, como los llamamos. Y pues gracias a un trabajo pues, de colaboración, pero Fondo de Justicia tiene como gran parte de la responsabilidad de este logro. Estamos a punto de revertir una condena injusta. Una señora que fue privada de su familia, una familia que fue acusada por una señora privada de la presencia de sus hijos y sus hijos privados de la presencia de su madre. Una señora que fue acusada por la familia de su marido de haber ordenado a distancia el asesinato de su marido. Una señora, una madre de familia, quien sufrió en su carne propia pues esta condena injusta, pues gracias a este trabajo de varios años conseguimos nuevos testimonios, pudimos, se desecharon los testimonios falsos incriminatorios, o sea, tenemos 2 sentencias ejecutorias en contra de los falsos testigos. Bueno, solo falta que, yo sé que toma su tiempo, pero solo falta que la Corte Suprema de Justicia estudie bien el recurso en revisión extraordinario que interpusimos para que esta señora Judith Brazar pues retome su libertad. Así que esperemos una liberación pronta. Yo creo que la Suprema Corte tiene una gran oportunidad para hacerlo justo, reparar una tremenda injusticia, y es el momento, todavía no he desarrollado mi argumento, pero es el momento de agradecer a Lorena Leal Castaño, a una de mis colaboradoras, Mabel González en Montreal, al doctor Jorge Enrique Leal Avendaño, a la doctora Patricia Pinzón, y a un grupo de periodistas también de Caracol, y a una persona ejemplar de la unidad de falsos testigos, la fiscal Amanda Cetina, que la quiero mencionar. Bueno, ahora cambio de... Es que tengo un poco de calor. Cambio de cabeza, digamos, y voy a desarrollar mi argumento. Mi objetivo va a ser el siguiente: proponer una perspectiva analítica, digamos, un poco diferente sobre el fenómeno y las prácticas institucionales de fabricación de culpables, tal y como se dan a observar en Colombia. La apuesta, o creo que el interés, si de interés se trata, el interés de mi argumento es sobre todo práctico. Es decir, si logramos una comprensión minuciosa de esas dinámicas de poder, a los cruces de varios sistemas que conforman lo que se llama el Estado, tendremos a nuestra disposición herramientas conceptuales decisivas para entender cómo debemos actuar en los numerosos casos de víctimas de estas dinámicas de poder. En particular, y dado que nuestro enfoque en el marco de este foro son las dinámicas, las prácticas, los mecanismos de fabricación de culpables,
y lo que aparece como un mal funcionamiento del aparato de justicia, responsable del encarcelamiento de individuos inocentes, que sean civiles, policías, militares, ciudadanos o extranjeros, todos teniendo como punto en común el hecho de ser inocentes, totalmente inocentes de los cargos por los cuales fueron detenidos, procesados y condenados. Pues creo que estas víctimas de la fabricación de culpables se encuentran en las zonas en las que se superponen, que se concatenan, que a veces rivalizan los sistemas de poder judicial, penal, penitenciario y militar, con sus atribuciones específicas, y todos estos sistemas teniendo como característica en común de ser dominios de los que se ejerce un poder de tipo disciplinario. ¿Por qué dije, para iniciar, por qué califique la perspectiva que les propongo de un poco diferente? Tal vez posiblemente un poco polémica también. Pues es que estamos en un foro cuyo objetivo principal consiste en evidenciar, documentar, es lo que vamos a hacer con una base de datos, un informe, y ojalá solucionar uno de los problemas actualmente más urgentes de Colombia, que es el encarcelamiento injusto y posiblemente masivo de individuos inocentes. ¿Mediante qué? Mi compañero Juan David creo que lo expuso muy bien. Mediante el uso indebido de los mecanismos de las instituciones de impartición de justicia. Así se puede hacer. Y eso en violación a los derechos humanos, constitucionales, procesales de las víctimas. Ahora entiendo que existe una perspectiva normativa, lo que se llama normativa, que es la perspectiva del derecho. Según esta perspectiva, cada individuo representa un sujeto de derecho, es decir, un sujeto con derechos, en teoría, inalienables, de acuerdo con las normas constitucionales e internacionales modernas. Entonces, un sujeto, en principio, soberano, inviolable, en su libertad, su dignidad, su igualdad con los demás, un sujeto cuyos derechos le pertenece al Estado de garantizar y proteger. Y sin embargo, y es lo que me interesa como estudiante de filosofía también, es mi segunda cabeza, en la práctica, la teórica soberanía del sujeto resulta sumamente vulnerable a la violación, a las justicias, a las injusticias y a los efectos de poder. Entonces, precisamente por esta discrepancia entre la teoría y la práctica, considero que el discurso jurídico, o sea, la estrategia de lucha en contra de las injusticias se puede hacer mediante el uso del discurso jurídico. Es una herramienta posible. Entonces, con esa herramienta, ¿en qué consiste? Consiste en reafirmar, ante las violaciones que se cometen, se trata de reafirmar la inviolabilidad del sujeto de derecho. O sea, se trata de hacer contrapeso contra las fallas del derecho, se trata de reafirmar el derecho. Esa es una estrategia que creo que puede tener sus logros. Sin embargo, y pues también es la perspectiva que defendemos y que adoptamos, o sea, en la organización que presido, en Vero. Pero también creo que tiene sus límites y tal vez resulte a veces
insuficiente para enfrentar ese grave problema tan complejo que en ese foro nos dimos la tarea de entender la fabricación de culpables. Y yo sé que tuvimos algunas dificultades para escucharlo, pero el testimonio o la intervención de Guadalupe Lizárraga es sumamente importante, primero porque nos da pues un ejemplo de cómo se fabrican culpables en otro país y también nos da a entender que a veces el discurso derecho humanista es usado por las mismas personas que no tienen, que violan los derechos humanos de otros. O sea, personas que fabrican culpables, como Isabel Miranda de Wallace en México y otros, no es la única, pues son personas que manipulan, que usan el discurso derecho humanista y que en realidad pues hacen otra cosa que luchar por los derechos humanos. Fabrican culpables, tortura. Bueno, pero digamos que lejos de invalidar el discurso jurídico derecho humanista, lo que voy a hacer brevemente es proponerles que cambiemos un poco durante unos minutos la perspectiva y que nos demos la oportunidad de entender el fenómeno de fabricación de culpables desde esta otra perspectiva que les voy a proponer. En una serie de elecciones que dio en los años, si no me equivoco, 1976-77, con el título Defender la sociedad, el filósofo, uno de mis preferidos, Michel Foucault, nos invitó a considerar por debajo del orden aparentemente estable de las instituciones, cuya concatenación conforma el Estado, una capa menos visible de instabilidad, de caos, de conflictos, de guerra. Y según Foucault, sería un error de perspectiva concluir que la instauración del Estado de Derecho y el reino de la ley y el orden significa la suspensión de la guerra. Revirtiendo la fórmula bastante famosa de Clausewitz, el filósofo Michel Foucault afirma que, muy al contrario de lo que nos conviene creer, la política, es decir, la configuración institucional de los poderes, perpetúa y reproduce de manera menos visible, pero más sistematizada y más eficaz, el estado de guerra que la precede. En otras palabras, observando los efectos de poder y las modalidades de su ejercicio en cualquier sociedad, no debemos dejar de detectar el ruido no tan lejano de la guerra, cuyos desarrollos históricos dieron lugar a la configuración institucional moderna. Entonces me quedan 5 minutos, voy a ser rápido. Lo que quiero apuntar es que si tomamos ese paradigma de la guerra como perspectiva general, nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo, lo que estamos presenciando, observando dentro del Poder Judicial, tal vez sería como una nueva actuación de la guerra. Es decir, lo que no voy a dar como una lección de historia del conflicto armado en Colombia, necesitaría como mucho más tiempo para comprobarlo, pero estamos observando que dentro de los procesos penales de culpables fabricados encontramos a sustitutos de los combatantes en conflicto. O sea, encontramos declaraciones falsas por parte de ex paramilitares, por parte de ex miembros de las FARC, por parte de ex miembros de grupos armados ilícitos. Todo esto, dentro del proceso judicial, en casos de culpables fabricados que encontramos, vemos que se vuelve a actuar. Entonces, una persona totalmente inocente, por ejemplo, el caso de Víctor Galindo Valencia,
aquí está su familia y su amigo, vemos que, bueno, y otros casos, tenemos declaraciones falsas e intereses totalmente ajenos a la búsqueda de la justicia, y una persona inocente se encuentra como en medio de esto. No se trata de proceso judicial, en realidad. Se trata de un enfrentamiento, y el supuesto sujeto de derecho se encuentra en medio de todo esto, en medio de todos estos poderes y de todos estos intereses. El sujeto realmente se convierte en el campo de enfrentamiento de estos poderes. Lo que me interesa lo que me interesa y lo que me llama no solamente la atención, más allá del interés, lo que me conmueve es que no solamente tenemos que, no se trata solamente de poderes, no se trata solamente de instituciones, se trata de individuos inocentes que sufren en su carne propia los efectos de poderes. Y como defensor de los derechos humanos, yo creo que nuestro papel sobre todo consiste a convertirnos en forma de caja de resonancia para que todas estas personas, culpables, fabricados, inocentes, que no tienen voces, reducidos al silencio, puedan hablar, puedan salir del silencio y que se puedan como reempoderar. Quisiera, lo último, dejar 1 minuto, 2 minutos a Olmeider, porque realmente lo que digo no vale tanto si a través de lo que estoy diciendo no hubieran como otras personas que pudieran hablar. Si puedes. Para todos ustedes, muy buenos días. Mi nombre es Olmeider Bonilla. Como lo acaba de mencionar el doctor David acerca del caso Víctor Alfonso Valencia, este es un caso en el cual pues definitivamente rompe todas las barreras de la injusticia. Víctor Alfonso Valencia, un muchacho de 18 años de la Mesa Cundinamarca, salió del colegio, fue a prestar el servicio militar en el año 2008-2009, terminó su servicio y posteriormente terminó juzgado y sindicado de una serie de delitos que no cometió. 60 años de prisión, de los cuales lleva ya 10 años de difícil camino y difícil para la familia, para nosotros, quienes estamos a su lado y quienes estamos definitivamente pues muy tristes, pero a la vez con mucha fortaleza, porque creemos en la institucionalidad del país, sabemos que contamos con el apoyo, que ha sido difícil conseguirlo, lo digo, y hoy agradezco este tipo de escenarios, hoy aquí a la doctora Lorena Castaño, doctor David, a todos los que se encuentran aquí presentes, porque nos permite definitivamente visualizar estas dificultades y estos problemas que tenemos en la sociedad. Realmente es un caso que a mí pues me duele muchísimo, y ver cómo la familia pues digamos destrozada y acabada, y así la vida también de Víctor, que se le está yendo en nada. 60 años de prisión, y nos ha costado, ha sido difícil realmente buscar tener el apoyo necesario para hoy demostrar realmente la inocencia de Víctor como lo es. Se le cercenaron todos sus derechos, empezando por la libertad. Yo hoy, pues sin más que decir, yo pido realmente a quienes administran justicia en el país y en el sistema judicial, que con todas sus dificultades que pueda llegar a tener, creemos en ella y esperamos que actúen realmente, básicamente, que actúen, que realmente es una situación bien difícil y bien precaria
precaria para la familia y para quienes nos atañen, y que no, sabemos que no somos los únicos, hay muchísimos con esta problemática. Muchísimas gracias. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo porque así es el tiempo, ¿no? Siempre en estos foros nunca hay tiempo, pero creo que destacaría dos cosas de las intervenciones, dos elementos de las intervenciones de David y David. Y empiezo por David, es que estamos frente a un problema de dinámicas de poder, ¿cierto? Que la fabricación de culpables hace parte de la dinámica de poder, y eso que él llamaba encarcelamiento injusto y masivo mediante el uso individuo, ¿cierto?, de los mecanismos de aquellos que tienen que impartir justicia. Creo que, asumiendo entonces ahora el caso de el exministro Andrés Felipe Arias, creo que aquí hay toda una mezcla de uso del poder judicial un poco complejo, ¿cierto? Hay dos preguntas en la mesa, yo tengo una así rápidamente. A mí el término fabricación de culpables me sugiere muchas cosas, porque si lo usamos así, tal cual, la fábrica tiene un tren de producción, tiene una división de funciones, ¿cierto?, tiene una ejecución de procesos, y uno sí quisiera pensar, cuando se fabrica un caso como el de Andrés Felipe Arias, congresista, ¿cómo es que funcionan entonces las redes de producción de poder judicial para llevar a término la condena, ¿cierto? Lo mismo en los casos que cita David. ¿Cómo es ese proceso de fabricación y, digamos, en qué contextos políticos se dan? Porque tenemos claro que la aplicación de justicia, por lo menos en Colombia, no se da en el aire, no se da en un ambiente etéreo, se da en unos contextos políticos determinados que cambian con las circunstancias de quien tiene en ese momento las hegemonías del poder, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, sí quisiera como una corta reflexión de cómo esa fabricación, lo que usted llamó la persecución política, que incluso es una persecución bajo los términos que usted lo nombra, me llama la atención porque involucra autoridades de otro país. O sea, cómo es ese poder supremo que lleva también a involucrar al sistema judicial norteamericano, que creemos que es tan independiente del poder legislativo, ¿cierto?, y ejecutivo, en mantener a Andrés Felipe Arias en una cárcel de máxima seguridad e impedir su libertad y todo lo que ya sabemos. O sea, ¿cómo funciona eso? Igual para los dos. Pues tiene que ser rápidamente porque hay dos preguntas y pues tenemos muy corto el tiempo. Muchas gracias, Juan Diego. Yo le voy a ser muy sincero. Como yo no hago parte de ese sistema, para mí es muy difícil saber exactamente cómo funciona. Pero uno sí, al defender la institucionalidad, al ser parte de la misma institucionalidad, puede tener unas enormes reflexiones respecto a qué es lo que pasa. Yo creo que hay un tema fundamental que menciona el doctor David en su intervención, y es cómo, no de manera coincidencial, sino de manera sistemática, actores criminales que hoy cuentan o con impunidad o como uso de la misma venganza, utilizan instrumentos como la justicia para perseguir a quienes precisamente los llevaron a la justicia. Yo creo que eso hay que darle claridad. Y por supuesto, hay unos intereses políticos de los más altos niveles de la nación, donde vemos cómo quienes buscaron de manera democrática la presidencia en el año 2010, 2014, fueron precisamente víctimas de procesos que día a día se empiezan a aclarar sobre este tipo de montajes. Y me remonto al año 2010, cuando
el contrincante natural del entonces, de quien quedó presidente, no del entonces presidente, de quien fue presidente, era el doctor Andrés Felipe Arias y fue sometido a una campaña de desprestigio por unos medios de comunicación que juegan un papel importantísimo en esta persecución política, de unos órganos judiciales que hoy incluso muchos de esos magistrados están en la cárcel por el famoso cartel de la toga, donde recibían dineros para absolver o condenar personajes políticos o de la sociedad colombiana, donde posteriormente, cuando se empieza a hacer un proceso electoral y político, se utilizan todo tipo de artimañas como montajes en la fabricación de un caso como es el del hacker Sepúlveda en la campaña presidencial del año 2014, al contrincante presidencial del expresidente Santos. ¿Quién está detrás de todo eso? Unos poderes supremos criminales. Y podría yo decirlo aquí con todo el tipo de claridad, unos poderes criminales que hoy lo único que buscan es mediante una justicia, un sistema judicial, perdón, impunidad total a sus crímenes históricos. Pues rápido, diría que precisamente el término fabricación o fábrica es muy importante, porque cuando vemos, no es un fenómeno específicamente colombiano, es algo mexicano, es algo canadiense, es algo de Estados Unidos. Cada país tiene como sus características específicas, pero pues es algo que funciona bastante bien en varios países, democráticos y no democráticos. Persecución política es algo que vemos en dictaduras, pero también en pues, países de Estado de Derecho. Y claro que Canadá tiene que hacer su mea culpa, porque pues tenemos años y años y años de persecución en contra de las poblaciones indígenas. Pero pues lo que nos interesa aquí es cómo se manifiesta en Colombia. Estamos viendo que tantas personas encarceladas injustamente no es casualidad, es fabricación en serie. Así que no sé por qué los poderes se configuran así, pero lo que puedo decir, o sea, no podría dar como un motivo, una razón histórica o porque no soy como revolucionario, o sea, no voy a dar como una lección de lo que es la historia y de a dónde vamos, pero puedo constatar que sí, los poderes se configuran de tal forma que desde la etapa de investigación y la actuación de los policías investigadores, hasta los jueces, hasta los tribunales de apelación, hasta la Suprema Corte, una persona como Judith Barazáru, como Víctor, como José Luis Rincón, todo esto se desarrolló tal y como se debía, es decir, con vistas a encarcelar una persona inocente. Y es muy difícil, pero no es imposible sacar a una persona de esa corriente, solo que se necesitan individuos que dicen que no, el sistema no va a pasar con mi consentimiento, o sea, de dónde estoy, desde el punto donde veo las cosas y puedo actuar, las cosas no van a funcionar con mi participación. Y creo que lo que hace que el sistema de impartición de injusticia funcione tanto es la indiferencia de los principales actores. O sea que se comete una injusticia, yo en mi posición podría decir que no y hacer que no siga, pero decido porque me conviene, por interés propio, que prefiero ser indiferente.
Esto es lo que hace que la fabricación de culpables funcione muy bien. Y esto es precisamente lo que tenemos que cambiar. Rápidamente, hay dos preguntas del público. Una es para vos, David. En el caso de la señora Porazahar, preguntan que cuál fue el elemento más importante para lograr demostrar que ella fue víctima y quiénes la han representado en este trayecto. ¿Qué es lo que fue lo más importante para demostrar su inocencia? Bueno, primero para nosotros, cuando empezamos a estudiar este caso, pues fue nada más como estudiar bien el expediente, o sea, falsedad de declaraciones y acusaciones injustificadas, pues se nota en el expediente, se nota que testigos se contradicen, que las versiones no concuerdan, pero luego para presentar lo que con la Fundación Fondo de Justicia y Verdad hemos presentado ante la Corte Suprema, pues es una prueba nueva, es un testimonio nuevo de una persona que presenció el asesinato de este señor, que de alguna forma estuvo involucrada y que, y pues que dijo, no, pero no, ella no es. Y este testimonio, la Fiscalía de Santa Marta no lo había querido tomar en su tiempo, porque pues no le convenía, porque esa no era como la línea de investigación, ya tenían a su culpable. Entonces, todo lo que podría interferir en esta línea de supuesta investigación, pues no les convenía. Pero este testimonio pues estaba a nuestro alcance, solo faltaba que vayamos a buscarlo. Hay personas que quieren decir la verdad, incluso personas pues, que han podido cometer como ilícitos en su vida, pero personas que quieren una vez o de ahora en adelante pues hacer cosas bien y decir la verdad, pues sí existen, solamente se trata de buscarlas, escucharlas, y estas personas hablan y nos ayudan. Entonces, es esto lo que puedo decir, porque pues el resto sería como, pues tal vez poner un poco en peligro pues el caso de Judith, pero tenemos fe de que se va a resolver conforme a derecho. Estamos desbordados, solo 4 minutos para el próximo panel, pero me parece que la segunda pregunta, pues por respeto, creo que hay que hacerla. Y me voy a ahorrar un poco el preámbulo. Y entonces se pregunta a alguien del público que si la fabricación de culpables en el país y en Latinoamérica, en especial en lo penal, ¿acaso no obedece a una sociedad enferma, amoral, que conecta con la corrupción y no solo a elementos de orden político en un sistema de justicia igualmente corroído y claro está politizado? La pregunta no la hace a los tres, pero yo lo expresé y lo reitero. Hay elementos de la democracia que son fundamentales mantenerlos y fortalecerlos diariamente. La separación de poderes. Sin duda alguna, el sistema judicial es la columna vertebral de una democracia. Y es por ello que en el caso específicamente de Andrés Felipe Arias, se utiliza el sistema judicial para obtener unos beneficios políticos que terminan debilitando la democracia. Por supuesto, la credibilidad en la justicia, y eso deteriora todo un sistema social. Sin duda alguna, lo que nos permite reflexionar si es en la maldad que genera este tipo de casos, y es que son muchos. Yo recuerdo, conozco, defendí y sigo defendiendo el caso del coronel Plazas Vega, que fue víctima durante 8 años de privación de la libertad, hasta que en la casación, en la tercera instancia, logró demostrar su inocencia,
donde demostró por qué lo condenaron en primera instancia, quiénes lo condenaron, por qué lo condenaron en segunda instancia, quiénes los condenaron, por qué era un caso totalmente politizado y por qué ante unos jueces sí logró demostrar su inocencia. Sin duda alguna el sistema tiene falencias, pero yo creo que hay unos jueces corrompidos. No todos son, por supuesto, corruptos, no es sano generalizar, pero sí hay unos que nos han hecho mucho daño y le hacen daño a la democracia, le hacen daño a la sociedad, le hacen daño al futuro del país y sobre todo le hacen daño a personas que hoy, a personas y familias que hoy son víctimas de esta persecución.